Hola, muy buenas tardes, mis queridos estudiantes de Timoteos. No saben la alegría que siento saber que están siendo parte de una semilla injertada en este ministerio para dar fruto abundante. Quiero felicitarlos y animarlos a continuar y desarrollar un potencial precioso para servirle al Señor con excelencia y con determinación. Quiero contarles que compartiré con ustedes la materia de historia bíblica del Nuevo Testamento y quiero que nosotros podamos aprendernos de memoria los libros del Nuevo Testamento, que podamos buscar en nuestras Biblias rápidamente y que también podamos crecer en el Señor. Así que relájense, espero aprendan mucho, espero estén muy decididos de recibir de Dios y empecemos en este tiempo aprendiendo. El primer libro que veremos de historia bíblica del Nuevo Testamento se llama Mateo y es el primer evangelio del Nuevo Testamento. Así que debes aprender esto, que Mateo es el primero, que Marcos es el segundo, que Lucas es el tercero y que Juan es el cuarto. A esto se les llama cuatro evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Listo? Yo creo que ya te los aprendiste. Cuando te digan cuáles son los cuatro evangelios de la Biblia, vas a poder responder con seguridad y certeza: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En tu Biblia aparecerá San Mateo, San Marcos, San Lucas o San Juan, pero pues eso ya lo hizo, digamos que la gente, la religión, escribiéndole el San Marcos, San Mateo. Pero si tú quieres llamarlo San Mateo, no tiene ningún problema. Entonces, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, cuatro evangelios. Es muy importante que lo tengas en cuenta y que desde ahora te vayas con esa apreciación de la lectura y de la palabra de Dios. Muchos años antes del nacimiento de Jesucristo, el pueblo de Israel había sido gobernado por el rey David. El pueblo de Israel recordaba a David como el mejor rey que habían tenido y esperaba que se cumpliera la promesa de Dios de que un día un descendiente de David reinaría sobre ellos y devolvería al pueblo su antigua grandeza. Ese descendiente que habría de venir era conocido como el Mesías. No olvides esa palabra, el Mesías. O Cristo, eso es lo que significa. Palabra que en el idioma hebreo y griego podía traducirse como el rey elegido por Dios. En este evangelio se da al pueblo de Israel la buena noticia de que el Mesías ha nacido. Eso lo encuentras en Mateo capítulo 1 y Mateo capítulo 2. Y que es nada menos que Jesús de Nazaret. ¿Quién es el Mesías? Si te van a hacer un examen, anota eso. El Mesías es Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero José y de su esposa María. Eso está en el Evangelio de Mateo capítulo 13, versículo 55. En efecto, de principio a fin, Mateo insiste en que Jesús cumple todas las promesas de Dios, tal como aparecen en la ley de Moisés y en los escritos de los profetas. Esto puede verse en las frases que constantemente repite Mateo en todo su evangelio. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que Dios había dicho por medio de Jesús. Eso está en Mateo capítulo 1, versículo 22 al 25. Espero estés tomando apuntes, espero no ir tan rápido y que puedas aprender. Mateo 1, 22 al 25. Mateo 21, versículo 4. Porque así lo anunció el profeta, Mateo 2:5. Y así se cumplió lo que Dios había dicho por medio de él. Anote estos textos bíblicos: Mateo 2:15, 17 y 23, Mateo 4:14, Mateo 12:17 y Mateo 27:9. Te lo voy a volver a repetir. Mateo 2, capítulo 2, recuerda que el capítulo es el número grande y el versículo es el número pequeño que está ahí en tu Biblia. Mateo 2, 15, 17 y 23. Mateo 4,
capítulo 4, versículo 14. Mateo 12, 17. Mateo 27, 9. Además de reconocer a Jesús como el Mesías prometido, Mateo también lo representa como un gran maestro. ¡Qué tremendo esto! Mateo tiene la tarea de evidenciar quién es el carpintero de Galilea, ¿verdad? Entre las muchas enseñanzas de Jesús se destaca en el gran discurso conocido como el Sermón de la Montaña o Sermón del Monte. Capítulos del 5, Mateo capítulo 5, y ahí empiezas a leer el Sermón del Monte. Los 7 ejemplos, capítulo 13, y sus discursos finales en el capítulo 23, capítulo 25. Pero la verdad central del Evangelio de Mateo es la respuesta de Pedro, el pescador. Jesús preguntó a sus discípulos: ¿y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Y la respuesta de Pedro fue una confesión de fe. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios que vive y da vida. Eso es importante. ¿Por qué es tan importante que Pedro supiera o que Pedro diera esa respuesta? Saben, constantemente cuando tenemos problemas o tenemos dificultades estamos diciendo: si Dios estuviera conmigo, si Dios fuera real, si Dios existiera. Pero aquí a través de la palabra de Dios te das cuenta que Pedro reconoce. Jesús pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro responde que él es el Mesías. Qué precioso es esto, ¿verdad? Dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que vive y da vida. Eso está en Mateo capítulo 16, versículo 15 al 16. Espero estés aprendiendo. Uno de los nombres de Jesús con el que se cumple lo anunciado por el profeta Isaías es Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? ¿Alguna vez te has preguntado qué querrá decir Emmanuel? Piensa por un momento. Si tienes la respuesta, te felicito. Vamos a compararla con la respuesta bíblica. Emmanuel significa Dios con nosotros. Qué bueno que tú puedas decir Emmanuel, Dios con nosotros. Esto significaba el nombre de Jesús. Eso lo dice en Mateo capítulo 1, 22 al 25. Mateo nos dice que Jesús mismo nos asegura esto cuando al despedirse de sus discípulos dice: yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. ¡Qué preciosa noticia te traigo hoy en el capítulo 28 del versículo 20 del libro de Mateo! Dios estará con nosotros hasta el fin del mundo. En este momento, cuando tú miras a tu alrededor, tú puedes decir: Dios está con nosotros, Dios camina con nosotros. San Marcos, ahora pasemos a otro evangelio. Recuerden que son 4. Ya resumimos el primero, ahora el segundo es San Marcos. El evangelio a San Marcos, que es muy corto y que vas a aprender mucho. Poco es lo que sabemos del evangelio de Marcos, pero es mucho y muy importante lo que nos cuenta en su evangelio. Ya en sus primeras palabras, Marcos nos anuncia la buena noticia de que Jesús es el Mesías. O sea, no hay duda, Jesús es el Hijo de Dios. Esto lo encuentras en Marcos capítulo 1, versículo 1. Recuerda también que puedes hacer una introducción en Mateo 1:1 también. Entonces puedes buscar en los dos y ahí encuentras ese alimento espiritual. Y enseguida presenta a Juan el Bautista como el que habría de prepararle el camino. Esto está en Marcos capítulo 1, versículo 2 y 3. En el resto de su evangelio, Marcos deja ver cierta urgencia por anunciar a todo el mundo quién realmente es Jesús. Imagínate tú esto. Marcos estaba empeñado en dejar claro quién era Jesús de Nazaret.
Qué tremendo que mientras tú te estés preparando, mientras asistes a la iglesia, mientras corres a los servicios, mientras vas a visitar a otras personas, tú puedas decir, quiero dejar claro quién es Jesús. Y Jesús es el Mesías. ¿Y qué significa Mesías? El ungido, el Cristo, el Salvador del mundo. Amén. Dice así. Y enseguida presenta a Juan el Bautista como el que habría de preparar el camino. En el resto de su evangelio, Marcos deja ver cierta urgencia por anunciar a todo el mundo quién realmente es Jesús. Algo muy importante del evangelio de Marcos es el hecho, hoy día ampliamente reconocido, de que lo que él nos cuenta sirvió de base para los evangelios de Mateo y de Lucas. Por eso estos tres evangelios se conocen como sinópticos. Puede afirmarse que Marcos pone mucho interés en mostrarnos a Jesús como Él es. Tal vez por eso no habla mucho acerca de su nacimiento, sino qué pasa enseguida, al hablar de sus hechos a partir de su bautismo. Marcos no se enfoca en el nacimiento, en la mamá, como el evangelio de Lucas, como un poquito Mateo, sino que Marcos de una quiere ir a los hechos que impactaron la vida a causa de Jesús. Eso es importante que te quede para que puedas notar la diferencia entre Marcos y entre Mateo. Espero estés aprendiendo y espero estés absorbiendo esta información. Dice, para Marcos, la vida y la muerte de Jesús son la prueba de que Él vino para servir a los demás y para liberar a la gente que es esclava del pecado, aun cuando hacerlo así le costara la vida. Marcos 10:45. Qué tremendo que hoy en día la gente no quiere pagar el precio, pero aquí vemos a un Jesús que Marcos lo muestra que estaba tan determinado a dar hasta su vida por nosotros, y sí que la dio. En el curso de su evangelio, Marcos nos muestra que a pesar de las muchas pruebas que da Jesús a los de su pueblo, no son ellos, sino un extranjero, un soldado romano, el que declara abiertamente, en verdad, este hombre era el Hijo de Dios. ¿Sabes? Este último fragmento de Marcos nos deja ver que muchas personas creen más en Jesús que en nosotros mismos. Eso lo encuentras el pasaje del soldado romano que mira la cruz y dice que verdaderamente este era el Hijo de Dios. Está en Marcos 15:39. Espero estés aprendiendo. Mientras tanto, toma agüita, tómate un tinto y sigamos creciendo en el Señor. El texto continúa diciendo el tercer evangelio. A ver, te pregunto si has aprendido. El primer evangelio es, ¿cuál será el primero? Mateo. El segundo evangelio es Marcos. ¿Cuál es el tercer evangelio? A ver, si alguien respondió Lucas, los felicito. Es Lucas. El evangelista Lucas comienza por dedicar su evangelio a un amigo suyo llamado Teófilo. Si han visto el primer capítulo de Lucas, dice estimado Teófilo o excelentísimo Teófilo. Para que éste llegue a conocer bien la verdad acerca de Jesús. Lucas 1, capítulo 1, versículo 1 al 4. Aunque Lucas comparte con Mateo y Marcos muchos detalles de la vida de Jesús, también presenta otros que le dan a su evangelio un toque de originalidad. Por ejemplo, Lucas nos dice más que Mateo acerca del nacimiento de Jesús en el capítulo 1 y en el capítulo 2, el cual se presenta junto con el nacimiento de Juan el Bautista. Además, al hablar de los antepasados de Jesús, Lucas hace notar que Jesús, como Adán, era hijo de Dios.
Lucas 3:8. ¡Qué tremendo! Esto es una enorme noticia. Lucas te dice en el Evangelio, Jesús es el Hijo de Dios. Mira lo que hace Mateo. Mateo te dice que Él es el Cristo, que Él es el Mesías. Marcos te enseña, te da una evidencia por qué es el Mesías. Y Lucas te dice y te convence, Él es el Hijo de Dios. Esta es una buena noticia. Espero estés aprendiendo, espero estés creciendo en el Señor. Dice, aunque la gente creía que era hijo de José el carpintero, esto está en el capítulo 3, versículo 23 de Lucas, hay algunas enseñanzas de Jesús que solo aparecen en este evangelio. De ellas, la más notable son el ejemplo del Padre amoroso en Lucas 15, 11 al 32. Te lo repito. Lucas 15, 11 al 32 te deja ver el Padre amoroso que tenemos. Y el de un extranjero compasivo. Lucas 10, 25 al 37. Ojalá lo leas y lo disfrutes. Lucas se muestra interesado en señalar que Dios ama también a la gente de otros pueblos y que muchas veces los extranjeros son los más agradecidos. Lucas 17, 11 al 18. Un detalle interesante es que Lucas dedica gran parte de su evangelio para hablar del viaje de Jesús a Jerusalén. Capítulo 9, versículo 51 y capítulo 19, versículo 27. Tenlo muy en cuenta. Para Lucas, la vida de Jesús consistió en caminar siempre cuesta arriba, como si desde el principio hubiera estado subiendo el cerro donde fue crucificado. Lucas 23, 33. Pero también hace notar que Jesús decidió ir hacia Jerusalén, porque ya se acercaba el tiempo en que Jesús debía subir al cielo. Lucas 9, 51. En efecto, así es como Lucas termina su evangelio. Después de que Jesús fue crucificado y murió y resucitó, fue llevado al cielo. Esta es una enorme evidencia, mis queridos. Me arde el corazón, me apasiona fuertemente decirte que Jesús vino al mundo y entregó su vida por nosotros y subió al cielo. Qué precioso poder ver el camino de Jesús subir al cielo. Ahora, mis queridos, quiero ir al último evangelio. Recuerda que son 4 evangelios. Desde aquí en adelante no los puedes olvidar. 4 evangelios. ¿Cuál será ese cuarto evangelio del que debes aprender? Bien, es San Juan. De los 4 evangelios que tenemos en la Biblia, el de Juan es el que pone más énfasis en el origen divino y eterno de Jesucristo. Comienza por afirmar que antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra, Juan 1:1. Y añade que aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. ¿De quién se estará refiriendo? En el capítulo 1 y en el versículo 14, con un lenguaje sencillo pero con mucho significado, el autor pasa inmediatamente a identificar a aquel que es la palabra, con Jesús, el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Lucas capítulo 1, versículo 43 al 49. A partir de esa confesión de fe, el autor dedica los siguientes 11 capítulos a demostrar el poder de Jesús para realizar milagros. Convierte el agua en vino, capítulo 2, versículo 1 hasta el 11. Sana al hijo de un oficial romano, capítulo 4, versículo 43 al 54. Hace caminar a un paralítico, capítulo 5, versículo 1. ¿Estás aprendiendo? ¿Estás recibiendo de parte de Dios? ¿Estás recibiendo lo que Dios ha preparado para ti? Da de comer a más de 5,000 personas, capítulo 6, versículo 14. Versículo 1 al 14.
camina sobre el agua. Dios santo, esto me llena muchísimo. Camina sobre el agua, mis queridos. Y esto es impresionante en el capítulo 6, versículo 16 al 20. Perdona pecados. Capítulo 8, 2 al 11. Hace que un ciego pueda ver. Capítulo 9, 1 al 11. Y también hace que un muerto vuelva a la vida. Recuerda que estamos hablando del Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 11, versículo 1 al 44. En los siguientes 5 capítulos, el autor muestra a Jesús hablando con sus discípulos y dándose a conocer. Ya no los trata como discípulos, sino como amigos. Jesús quiere ser amigo tuyo. Jesús quiere caminar contigo. Esto está en el capítulo 15, versículo 15 de Lucas. Y por lo tanto les habla con toda claridad. Capítulo 16, versículo 25 al 30. Y pide a Dios el Padre que los cuide y los mantenga unidos, como unidos están Dios y Jesús. Capítulo 17, versículo 1 al 26. Una de las características de este evangelio es la identificación que Jesús hace de sí mismo. Él es el pan de vida. El alimento que tú necesitas se llama Jesús. Esto está en el capítulo 6, versículo 35. La luz que alumbra a todos los que viven en este mundo. Capítulo 8, versículo 12. El buen pastor, sí, Él es nuestro buen pastor. Capítulo 10, versículo 11. El que da vida y el que hace que los muertos vuelvan a vivir. Capítulo 11, versículo 25. El camino, la verdad y la vida. Esto puedes decirle a todo el mundo. Jesús es mi camino, mi verdad y mi vida. Esto está en Lucas capítulo 14, versículo 6. Y la vid verdadera. Jesús es la vid verdadera. Esto está en Lucas 15:1. ¡Qué tremendo! El Evangelio de Juan contiene estas y otras grandes verdades acerca de Jesucristo, las cuales también pueden resumirse en sus propias palabras. Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que en él crea, o todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Eso, perdón, disculpen, les dije Lucas, es Juan 3:16. Esto fue lo que llevó el autor de este evangelio a dejarnos por escrito esta gran verdad para que creamos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y así recibamos la vida eterna. Juan 20:31. Recuerden y disculpen si cometí el error de mencionarles Lucas. Este último evangelio está enfocado en Juan. Todos los evangelios, todas las citas bíblicas, Juan. Listo, mis queridos, espero hayan aprendido, espero estén creciendo, espero ahora pongan esa maquinaria a producir y ahora sepan, y déjenme hacer un resumen. Mateo demuestra que Él es el Mesías, el que había de venir. Marcos demuestra por qué Él es el Mesías, por qué Jesús es el Mesías. Lucas muestra a Jesús como el Hijo de Dios y cuenta testimonios preciosos de Jesús, y Juan dejará ver su poder. Así que deja que los demás vean el poder de Dios en tu vida. Un abrazo y muchas bendiciones. Dios te bendiga. Chao.